Hay encuentros y encuentros, entrevistas y entrevistas, momentos y momentos. Cada entrevista de Conectando Almas tiene su magia, su complicidad, su frecuencia y su propia energía. De todas aprendo, absolutamente de todos los entrevistados aprendo. Observo, pregunto, acompaño y dejo, como creo que debe ser un entrevistador, conducir gentilmente hacia lo que el otro es. Esta entrega que están a punto de disfrutar, para mí como periodista y como persona, fue sublime, exquisita. Les pongo en contexto. Medianoche, en los aposentos del Papa San Juan Pablo II, en el santuario de Covadonga, Asturias, norte de España, un silencio sepulcral, 3 cámaras registrando el encuentro y 2 hombres, sacerdote y periodista frente a frente, en una serena, reflexiva, sincera y profunda comunicación. Nuestro protagonista nació en las Islas Canarias, concretamente en Santa Cruz de Tenerife. Estudió teología primeramente en el Seminario de La Laguna en Tenerife, para hacerlo más tarde en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Es licenciado en Teología Dogmática por la citada universidad, donde realizó también estudios de Teología Espiritual y formación de director de ejercicios espirituales. Fue ordenado sacerdote en Astorga, León, el 20 de junio de 1992. Fue destinado en primer lugar a la parroquia y santuario de Nuestra Señora del Castro, donde estuvo 10 años. Luego pasó a la parroquia de Santiago de Ponferrada. Desde el año 2004 cambió de diócesis y pasó a ser el sacerdote de la diócesis de Asturias, donde ha servido en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús en Gijón, 3 años en la parroquia de Ventanielles en Oviedo y 9 años como párroco fundador de la parroquia de San Juan XXIII de Gijón. Durante 7 años fue capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Gijón y también capellán del Hospital de Cabueñes de la citada ciudad asturiana. Hace un año, en septiembre de 2016, el arzobispo de Oviedo le nombró canónigo del Real Sitio y Colegiata de Covadonga, donde ejerce el ministerio actualmente, acogiendo a los peregrinos y atendiendo a cuantos pasan por este lugar. Sacerdotes y hombres como el que van a escuchar a continuación hacen más falta en el seno de la Iglesia y en nuestra humanidad. Un sacerdote que ha entregado y consagrado su vida a Dios, a la Iglesia y a la comunidad. Es hora de conversar con el padre José Juan Hernández Deniz. Comenzamos Conectando Almas. Padre José Juan Hernández, un auténtico placer y privilegio el tener este encuentro contigo. El placer es mío y estoy encantado. Hacía muchísimo tiempo, nos conocemos hace mucho tiempo, virtualmente por las redes sociales, mantenemos el contacto, nos comunicamos y yo ya deseaba, de verdad, desde hace un tiempo el tener esta charla amena, porque ese es mi propósito para este programa que se llama Conectando Almas. Abriendo círculos, José Juan, ¿dónde nos encontramos en este momento? Porque es un sitio muy especial. Bueno, estamos en el santuario de Covadonga, un santuario realmente que yo siempre digo es un capital de gracias, ¿no? Donde Dios se da de una manera espléndida, generosa, donde mucha gente contemplando la naturaleza o viendo el rostro de la Santina, como la llamamos los asturianos, o sencillamente estando, dejándose llevar, ¿no?, por las emociones del lugar, del ambiente, pues son capaces de realmente conectar con Dios y también yo creo que serenarse en el alma y encontrarse también con los demás, ¿no? Es un lugar muy especial, sí. Por otro lado, estamos en una habitación marcada por la historia, una habitación muy especial. En ella estuvo el Papa San Juan Pablo II cuando visitó Covadonga. Aquí pasó una noche, estuvo aquí rezó, aquí estudió, aquí meditó y estuvo pues muy agradablemente por lo que dijo después, sí. He de reconocer que en mi trayectoria profesional como periodista, José Juan, pocas oportunidades son las que se tiene como esta, porque estamos en medio ya de la madrugada, se podría decir, en este enclave telúrico, especial, sagrado, bendecido. De todo ello hablaremos en esta entrevista, del enclave de Covadonga.
de las estancias, de la estancia donde nos encontramos. Yo no sé si tú das muchas entrevistas en la noche en este lugar, desde luego, pero... Pues la verdad es que es la primera, pero bueno, por ahora muy bien, sí, estoy muy a gusto. Nos estamos colando todos a través de estas cámaras para esta entrevista. Sí. He de preguntarte, José Juan, ¿cuándo, dónde nace esa vocación, la llamada? ¿Cuándo te enamoraste de Jesús? A ver, yo soy canario, he nacido en Santa Cruz de Tenerife y, bueno, la primera impresión que yo tengo de una cierta vocación sacerdotal comienza siendo monaguillo en la parroquia natal, la parroquia de San Juan Bautista, de un barrio de Santa Cruz que se llama María Jiménez. Allí pues recuerdo que el párroco, don Fernando, que ya murió, por cierto, murió hace poquito tiempo, fue el que primero me tocó en ese sentido, de decir, ¿tú has pensado alguna vez ir al seminario? Aquella pregunta que me hizo este hombre, que luego fue mi padrino de confirmación, y después fue realmente el que me llevó propiamente al seminario, pues realmente planteó en primer lugar la inquietud en el alma. Pero yo diría que la vocación propiamente surgió estando en Candelaria, en la Basílica de la Patrona, en el Sagrario de Candelaria. Ahí yo me tiraba muchas horas de silencio, de quietud, de entrar en el alma, de pedir luz. Ahí es donde realmente se fraguó la auténtica vocación sacerdotal en mi vida, ¿no? Lugar, por cierto, bonito también y muy especial. Muy especial, cerca del mar. ¿Al lado? Al lado, sí. De hecho... ¿Con esos reyes guanches? Eso es, el antiguo santuario estaba incluso más próximo, precisamente una gran ola fue la que destruyó aquel antiguo santuario, y también la imagen primitiva, que después Ezequiel de León, un gran artista canario, pues fue el que hizo la actual imagen, ¿no? Santuario, por cierto, al lado de una cueva. Al lado de una cueva también, es verdad. La cueva de San Blas. Sí. Parece que estaba ya en tu designio, en tu destino, el estar protegiendo, enseñando, sí, es curioso, ejerciendo el sacerdocio. Es curioso, no había caído en ese detalle, pero toda mi vida sacerdotal, incluso antes también, ha ido muy ligada a santuarios marianos. Sí. Yo tengo la conciencia de que en lugar de, en mi caso, cuidar a la Virgen o cuidar el santuario, ha sido ella la que me ha cuidado a mí, ¿no? Y la que me ha protegido, la que me ha llevado, la que me ha hecho profundizar, me ha hecho valorar el lugar, las personas. Siempre he tenido esa impresión, sí. Este año has cumplido 25 años de sacerdote, bodas de plata, se dice pronto. Cuando uno ve lo recorrido, lo vivido, lo experimentado, 25 años atrás, ¿qué ve uno en todos esos años, José Juan? Pues mira, veo gratitud, una gratitud inmensa, veo mi pequeñez, y esto no es poesía, es que es verdad, y veo la gran misericordia de Dios. Eso es lo que veo, fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo yo tengo la conciencia, esta que decía anteriormente, de que es más quien me ha ido llevando que lo que yo he ido dando o poniendo, ¿no? Que evidentemente también he puesto, ¿no? Porque toda obra es la iniciativa de Dios, pero también la colaboración humana, ¿no? A mí me conmueve mucho siempre el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? ¿Podría haber hecho Jesucristo ese milagro sin contar con aquel muchacho que tenía solo 5 panes y 2 peces? Evidentemente que sí, no los necesitaba, entre comillas, pero quiso necesitar de la colaboración del hombre, precisamente, para que no fuera un aplastar la decisión humana, sino que fuera una colaboración, ¿no? Yo le digo muchas veces a la gente eso, ¿no? Tú no dejes de poner tu parte, aunque sea pequeñita, miserable, poca cosa, pero ponla, porque si tu parte no la pones, realmente no funcionará. Es aquello que decía también
Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, el mar seguirá siendo mar si le falta una gota, ¿eh? Pero tu gota es importante en ese mar de Dios, ¿no? Enamorado de Jesús, de todo lo que representa Jesús, de tu misión como sacerdote, hasta la médula. Totalmente, totalmente, sí. Lo decía la gente precisamente en la homilía de ese día, ¿no? Yo me considero un sacerdote tremendamente enamorado de mi vocación, feliz. Yo no sé si hay otro sacerdote más feliz que yo, pero yo lo soy, muy feliz del sacerdocio, de la entrega, de lo que significa, y también de esa expropiación que hacemos de nuestra propia vida para estar a disposición de lo que Dios quiera y de lo que los demás también te demanden, ¿no? Hasta la muerte. Sí, hasta la muerte, y más allá de la muerte también, claro. Es sacerdote en eterno, para siempre. En nosotros se da lo que decimos con la consagración sacerdotal, el carácter sacerdotal y también ese cambio ontológico, ¿no? del ser. Cuando uno lleva 25 años ejerciendo de sacerdote, ayudando a través de tu trabajo a tantísimas personas, desapegándote también, hablaremos un poquito de ese recorrido que has hecho de instituciones, de iglesias, de templos, de personas sobre todo. ¿Cuánto aprende uno de eso, José Juan? Aprendes todo, es que ese es yo diría que el bagaje de tu vida, ¿no? La persona humana tienes que estar siempre creciendo, siempre tienes que estar en evolución en ese sentido, ¿no? De hecho, si te paras, yo creo que te mueres. O eres un muerto viviente, pero muy muerto, ¿no? Entonces siempre hay que estar en esa actitud de cambio, de mejora. ¿Qué puedo yo cambiar? ¿Qué puedo yo convertir? ¿Qué puedo yo...? Evidentemente no lo hago solo yo, es lo que decía antes también, con la ayuda de Dios, pero en esa tarea tenemos que estar siempre, ¿sí? Y aprendes de las personas con las que vives, convives. A mí me han enseñado tantísimo, tantísimo. Yo he estado en pueblos, he estado en ciudad, he estado en todos los ámbitos posiblemente del trabajo sacerdotal. He estado en residencia de ancianos, he estado de capellán de hospital. La cárcel es lo único que no he trabajado, pero el resto prácticamente lo he trabajado todo y de todo se ha aprendido. Es más, yo creo que ellos me han enseñado lo que soy hoy, ¿no? Lo que soy hoy, yo creo que lo debo a mis padres, a tanta gente que me ayudó a lo largo de la vida en mi formación, pero también a todas las personas con las que rozo, con las que sirvo, con las que estoy, ¿no? ¿Has logrado acariciar alguna verdad? Muchas, diría yo. No quiero ser presuntuoso por mi parte, ¿no? Pero sí cachitos de verdad, ¿no? La verdad se forma con esos cachitos de cada uno, ¿no? Y sí, yo percibo, cuando recito el credo, me lo creo. Pero no solamente en esa recitación del credo, también en las verdades del acontecer diario, esas verdades cotidianas entre pucheros, ¿no? Eso también las toco, las percibo, ¿no? ¿Más certezas que dudas? Hay un poco de todo, ¿no? Y bendito sea Dios que me da dudas y que me da también la capacidad de formarme y de buscar luz. Yo creo que la duda, lo he dicho muchas veces a personas que a veces incluso en el confesonario me dicen: Padre, me acuso de que tengo dudas. Tener dudas no es pecado. Es el estado natural del hombre. Bueno, es que la duda te lleva a inquietarte, a buscar, a decir... A investigar. A llegar a tu propia conclusión. Claro. Entonces, claro, lo que hay que buscar es una información recta, buscar la verdad, dejarte también conducir, orientar. Eso es fundamental, claro. ¿Qué supone ser sacerdote en este siglo XXI? Supone, es difícil decirlo en una sola palabra o en una sola frase, ¿no? Yo creo que es entrega total, absoluta de toda tu vida, ¿no? Lo que decía antes, estar expropiado por entero
en mañana, tarde y noche, pero también en cuerpo y alma, ¿no? En total entrega, en total disponibilidad. De tal manera que, como dicen los clásicos, el sacerdote no es otro Cristo, es que es ipse Cristo, el mismo Cristo, ¿no? Entonces, esa configuración que tenemos que ir haciendo a lo largo de toda nuestra vida es el trabajo más hermoso de la gracia en ti, ¿no? De Dios en ti. Entonces, eso es una transformación paulatina, lenta, pero muy certera, ¿no? Y en la medida en que eso lo logras o lo vas viviendo, lograr no es la palabra más acertada, pero sí en la medida en que te das cuenta que Dios te va cincelando, podando, curtiendo, amoldando a su hacer, a su decir, a su compasión, a su ternura, a su cercanía para con los demás, en esa medida estás acertando en tu vida sacerdotal. No tanto en que tengas títulos, prebendas, o que asciendas o desciendas, eso es lo de menos, diría yo. Lo más importante es lo otro. ¿A Dios le encanta que le busquen o a Dios le encanta buscar? Le gustan las dos cosas, ¿sí? La iniciativa la tiene Él. Cuando tú vas a buscarle, te das cuenta con sinceridad que Él ha salido primero. A mí me encanta esa imagen del padre del hijo pródigo, de la parábola que conocemos como el hijo pródigo, aunque en realidad se debería llamar del padre providente. Ese padre se pasa la vida en el porche de casa, está oteando el horizonte a ver si vuelve el hijo. Y cuando vuelve el hijo, no se queda quieto, es que se lanza, llega donde él, se lo come a besos, hace fiesta con él. Ese es nuestro Dios, o ese es el retrato más certero, porque está hecho por el propio Jesucristo. Cuando Él quiso contar cómo perdonaba, cómo amaba a su Padre, lo contó así. Y ahí aparece un Dios buscador, buscador del hombre, ¿no? Si abres cualquier página de la historia de la salvación, de la Biblia, vas a encontrar un Dios que podemos decir así, de una forma muy llana, quedar muy tranquilo en su sillón y en su paraíso, ¿no? Pero no, es el Dios que se comunica, el Dios que se da. Y a pesar de las torpezas o de la cerrazón de los pueblos, de las personas, siempre apuesta por el hombre, siempre confía en el hombre, a pesar de que el hombre le dé la espalda, o le dé el puntapié, o lo quiera echar fuera, o sencillamente le diga, no me interesa tu proyecto, ¿no? Quiero hacerlo mi autonomía y quiero hacer lo que a mí me da la gana, ¿no? Por eso digo que sí que es buscador, pero también le gusta que le busquen, claro que sí, ¿no? ¿Dónde está Dios, José Juan? Está en todas partes y fundamentalmente dentro de ti. Eso es fundamental. Cuando el hombre entiende eso, realmente bucea en ese interior suyo y realmente encuentra el sentido a su vida, ¿no? A mí me parece que ese es el sentido de dónde vengo, qué soy y a dónde voy. Parte un leño por la mitad, ahí estoy, levanta una piedra y allí me encontrarás. ¿Crees que el templo de Dios está más en el interior que en el exterior? Evidentemente que sí. El templo en el que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad es tu propio templo. Tu propio templo. De hecho, Él dice en el Evangelio, es palabra suya, ¿no? Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos, plural, vendremos, Trinidad, a Él y haremos morada en Él. Eso es lo que siempre se ha llamado la inhabitación de la Santísima Trinidad. Eso es Dios habitándote. Y cuando una persona se siente realmente habitada por Dios, que no le arrasa, que no pasa un rodillo por tu personalidad, sino que te asume, porque como decía Benedicto XVI, cuando Dios llega a tu vida no te quita nada, al contrario, te lo da todo lo que necesitas para realizarte como ser humano. Entonces, Dios te habita así, pero curiosamente respetando escrupulosamente tu libertad, tu voluntad, tu decisión. O sea, no es el Dios rodillo, no es el Dios aplastante, es el Dios fundamentalmente Padre,
que se hace cercano y que te cautiva, que te enamora. Es el Dios que te seduce, ¿no? Ese juego del seducir de Dios que tanto aparece, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, o en un libro tan precioso como puede ser Isaías o Oseas, al que Dios le pide enamorarse de una mujer de la vida, ¿no? De una prostituta, y que incluso permite que Gomer, su mujer, se vaya con otros, y muestra precisamente la misericordia y la ternura de Dios a través de Oseas, que es capaz de perdonar a su mujer, de reintegrarla, y volver a hacer vida marital plena con ella, ¿no? Así es nuestro Dios. Seguidamente vamos a hablar de la protagonista de este lugar, que es la Santina. Pero si yo te digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿tú qué me dices, José Juan? Pues que eso es Jesucristo, ¿no? Que ese es Jesucristo, el verdadero camino, la verdadera verdad y la verdadera vida, ¿no? Cada una de esas frases que son como eslogan son algo más, son un proyecto, son un camino de vida, son una regla de vida, es un reto también, es una seducción por parte del Señor, es ir colocando tus pies en sus pisadas, es fiarte también de su verdad y de su palabra, es aceptar que Dios te llena de vida y que te llena de plenitud. Eso significa camino, verdad y vida, ¿no? Yo no lo entiendo tanto como una verdad aplastante o como un dogma que te crae y tú dices, pues muy bien, pues vale, pues camino, verdad y vida, sino como una experiencia que tú necesitas vivir para que realmente eso sea vida en tu vida. Yo observo el mundo, José Juan, al igual que tú, no en el lugar donde estamos, que es un paraíso, Covadonga, estas sierras, estas montañas, pero observo el mundo en general y me pregunto si aún queda tiempo para Dios, queda tiempo para el Espíritu, queda tiempo para la reflexión, tal y como vamos. Hombre, la verdad que el mundo, en un sentido amplio, pues es un mundo muy invadido por la prisa, por el ruido, el silencio asusta, el silencio no se quiere, no se busca, ¿no? Luego es muy competitivo, muy individualista, muy egoísta. Bueno, están los diferentes mundos, el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, todos esos conceptos, ¿no? El mundo de la economía, de la política, de la sociedad, las prisas, la conciliación laboral, tantas personas que mueren agobiadas por el estrés, por el desánimo, por la tristeza, por búsquedas en cisternas agrietadas, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, ¿cabe Dios? ¿Hay terreno para Dios? Evidentemente que sí. Lo que pasa es que el hombre actual se empeña una y otra vez en darle la patada a Dios, ¿no? Y echar fuera a Dios de su ámbito, ¿no? En la medida en que le deje entrar, en que se abra a Él, evidentemente todo encontrará su sentido, ¿no? Y bueno, yo no quiero ser, en mi juicio, extremadamente negativo. Sé que también hay mucha gente buena, sé que también hay mucha gente que busca. Estamos en una casa de ejercicios aquí en Covadonga. Hay mucha gente que pasa por la casa de ejercicios buscando días de retiro, días de sosiego, de paz. Mucha gente viene a Covadonga y se encuentra precisamente con eso, con el silencio, con la paz, con la oración. Busca esos ámbitos, y no solo aquí en Covadonga, en muchos lugares del mundo, ¿no? Y hoy quizá las abadías, los monasterios, son realmente, con perdón de la expresión, casi como hoteles de superlujo, ¿no? En el sentido de que son lugares de una esencia de vida donde realmente se da precisamente esa vivencia de la vida espiritual en sentido puro, ¿no? En sentido más puro. Y por eso hay mucha gente que lo busca, que lo anhela, y gente joven inclusive, ¿no? José Juan, yo me pregunto muchas veces, ¿a quién le importa el dolor de los demás? Le importa a mucha gente. Yo creo que le importa a mucha gente.
A pesar de que hay también mucha indiferencia, ¿no? Y mucha desgana y mucha soberbia, ¿no? de un primer mundo, ¿no? Y sí vemos, por ejemplo, pues actualmente vemos mucho sufrimiento de guerras de Siria o de Boko Haram en África o en Irak o en tantos lugares del mundo donde hay tantos azotes o el hambre, que hay millones de personas que mueren de hambre en el mundo y solo los recordamos en febrero cuando Manos Unidas hace la campaña en contra del hambre. Y se están muriendo a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces, ¿importa el dolor del ser humano? Sí, sí importa, pero somos o son tan poca gente la que realmente se preocupa de los demás y del dolor de los demás, que es muy grande la indiferencia, el individualismo, el vivir cada uno a lo suyo, ¿no? Estos días atrás, a mí me sorprendía en el telediario, pues ver no un caso ni dos, hasta 4 casos de vecinos que han muerto en su bloque de vecinos, incluso en algún caso hasta momificado el cadáver. Lo leí. Y no se habían enterado. Increíble. Ni sus vecinos, ni familia más o menos lejana o cercana, nadie. Así es. Nadie. Qué triste. Y sube, baja. Eso es un dolor, ¿no? Luego hay mucha gente sola por nuestro mundo, no hay que irse muy allá, ¿no? Y si hablamos por ejemplo, del sufrimiento de los inmigrantes, ¿no? Esta tarde comentábamos también en una conversación informal, pues cuántos están quedando en la sepultura del mar Mediterráneo, ¿no? Y ahí están miles de personas, miles de hermanos nuestros, que lo que hicisteis con estos, a mí me lo hicisteis, dice el Señor, ¿no? Y aunque solo fuera por filantropía humana, por caridad humana, es que el otro no puede ser, no podemos ser indiferentes los unos para los otros, ¿no? Es mi carne, es mi sangre, sea del color que sea de la cultura que sea hombre, mujer, es que hay una dureza de corazón, ¿no? En ese sentido, que es muy lacerante, sí. Porque hay que trabajar la generosidad. Hay que trabajar la generosidad y yo diría la ternura. La ternura es un valor que el mundo de hoy la necesita, pero a porciones, a toneladas, agigantadas, ¿no? Precisamente el Papa Francisco da muchas indicaciones en este sentido, ¿no? De ser ternura, y además una ternura muy franca, muy sencilla y muy de andar por casa, ¿no? De interesarte por el otro, de estar atento, de cuidar los detalles, de no irte a la cama enfadado, y ternuras también con el otro, con la persona que encuentras por la calle y que le puedes echar una mano, o alguien a quien puedes, no sé, dirigir en un determinado momento, o decir, pues mira esto, mira lo otro, echar un cable desde tantos puntos de vista. O sea, generosidad, evidentemente, de muchas personas que rompan su egoísmo, que rompamos, yo me implico evidentemente que también, nuestro egoísmo y nuestra cerrazón para darnos, para entregarnos de verdad y pringarnos de tal manera que no tengamos miedo a embarrarnos, a ensuciarnos, ¿no? El samaritano que está mal herido o que encuentra a aquel herido del camino, se baja, llega donde él, lo recoge, lo carga en su cabalgadura, lo lleva, lo cuida, en fin, hay toda una serie de verbos en ese proceso, ¿no? Del buen samaritano, que realmente eso es la ternura de Dios en acción. José Juan, ¿en la escuela se deben educar buenos cristianos o buenos ciudadanos? Fundamentalmente buenos ciudadanos, pero eso no quita para que también, si son de religión cristiana, pues la reciban igual. Los valores cristianos no son antivalores para la sociedad y para el mundo, todo lo contrario. La gran cultura europea y la gran cultura del mundo civilizado
su base son los valores evangélicos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, servir, ayudar. Todo eso está en el humus del ser cristiano, y ese es el fundamento de la sociedad realmente avanzada, moderna en el sentido amplio de la expresión, ¿no? Por eso San Juan Pablo II, por ejemplo, tanto cuando estuvo en Compostela como aquí en Covadonga, invitaba a Europa y a España a buscar sus raíces, que son raíces cristianas, claro, y que son raíces que hacen que la convivencia sea y adquiera un valor incluso hasta trascendente. Hoy precisamente nos quejamos mucho de la escuela y de la sociedad de que se han perdido valores básicos, como el saludar, como el ceder un asiento, como el estar atento al sufrimiento del otro, que hace un momento comentábamos, o como el ser solidario, o el estar, pues no sé, cuidadoso con los detalles, ¿no?, de cada día. Pues eso está en el humus, ya digo, del ser cristiano. Y no es contrario a ser buen ciudadano y por otro lado ser cristiano, no, es que ambos dos se interrelacionan y se nutren y se potencian, ¿no? La Iglesia separa o une más a las personas. ¿La Iglesia ha envejecido? ¿Está enquilosada? Yo diría que no, yo diría que no. Cualquiera que lea la historia de la Iglesia, pero sobre todo la historia de la Iglesia moderna, desde el Vaticano I, siguiendo el Vaticano II, hasta nuestros días, ha habido pues una gran apertura a todos los niveles, en el campo litúrgico, en el campo de la palabra, por ejemplo. Yo me acuerdo que antes se decía que estaba prohibido leer la Biblia, o leer según qué libros del Antiguo Testamento. Hoy se ha hecho un esfuerzo enorme por acercar la palabra de Dios al gran público, podemos decir, ¿no? A todo fiel que quiera acercarse a ella. Y en ese sentido la Iglesia sí que ha hecho un esfuerzo grande por estar, ¿no? Evidentemente hay unos valores que son inalterables, hay una palabra de Dios que es inalterable, pero después hay unas formas, pues eso, unos métodos con nuevo ardor, que decía el Papa San Juan Pablo II, nuevo ardor, nuevo entusiasmo. Eso es a lo que realmente la Iglesia pues ha dado pasos de gigante en ese sentido. Y solo hay que ver nuestras parroquias, pero nuestras parroquias sencillas y humildes, donde el grupo de Cáritas hace una labor desbordante y preciosa, ¿no? O donde grupos tan pequeños, o de oración, o de celebración de la palabra, pues cuidan tantos detalles, ¿no? Y la parroquia cohesiona el barrio, y la parroquia abre estructuras para que allí se realicen reuniones del grupo de montaña, o de un grupo de... Bueno, pues todo eso es apertura de la Iglesia, ¿no? Yo creo que en ese sentido es falsa la acusación de que la Iglesia se ha quedado en otros tiempos y en otros momentos. Es verdad que, por ejemplo, eso siempre o casi siempre se liga a la llamada moral sexual o moral, bueno, la propia moralidad de la Iglesia, ¿no? Pero en eso también la Iglesia ha ido dando sus pasos, ¿no? Ha ido tratando de acercarse a la realidad del matrimonio, a la realidad de las personas que empiezan su proceso de noviazgo, bueno, pues ahí hay todo un trabajo de tantos y tantos grupos, como pueden ser equipos de Nuestra Señora, o encuentro matrimonial, o movimiento familiar cristiano. Hay muchísimos movimientos que están trabajando en ese plano familiar, ¿no? O, por ejemplo, cuánto bien están haciendo los COF, Centro de Orientación Familiar, que existen en la gran mayoría de las diócesis españolas, o el conocido proyecto Raquel, con el que se trata de ayudar a mujeres que han vivido el drama del aborto, ¿no? Y ayudarles en ese sentido, o prevenir también en ese sentido. Bueno, pues ahí se ha hecho mucha labor, mucha labor. ¿Quién sería Jesús de Nazaret en la actualidad?
sería realmente el Jesús del Evangelio, no me cabe la menor duda. Y sería ciertamente un hombre de nuestro tiempo, ágil, dinámico, muy metido en las tecnologías, sería un hombre con una capacidad de empatía y de ternura arrolladora, sería un hombre totalmente generoso, sería un hombre también que nos mostraría siempre el rostro de Dios, ¿no? Ese rostro del Padre que te ama, que te busca, que te perdona, que te restaura. Sería el que está siempre preocupado por el sufrimiento de los demás, por el otro, en el amplio sentido de la palabra. Un hombre todo corazón, todo bondad, pero un hombre muy de hoy, muy actual. ¿Y quién sería Judas en la actualidad? Pues desgraciadamente seríamos muchos, porque yo no me considero mejor que Judas, y a veces lo soy con mi pecado y con mis errores, ¿no? Quizá no me dan 30 monedas, ni las busco, evidentemente, pero sí que muchas veces en mi vida pues tengo que reconocer que también he negado a Dios, que también le he traicionado, que también a veces le he dejado en la cuneta, o he buscado pues otros sitios donde a lo mejor llenar mi corazón en ese momento, no sé, muchas veces. Por eso digo que no me siento mejor que Judas, ni mejor que nadie. ¿Y quién no. Poncio Pilato? Pues muchos también, muchos también se lavarían las manos, ¿no? Pienso que lo dices esencialmente por esta. Él tuvo en sus manos el salvar a Jesús, ¿no? Sin embargo, no quiso comprometerse. Hay tantos así. En la vida política y social encontramos así, pero muchos. Bueno, en la vida cotidiana pues también hay mucha gente que dice, bueno, pues eso no va conmigo, o tuerce la cara, o dice, bueno, pues allá este compañero de trabajo, o allá esta vecina del quinto que sé que está pasando un mal momento, pero mira, a mí que no me compliquen la vida. Eso es ser Poncio Pilato, eso es lavarse las manos. Antes de que fueras sacerdote, tú tuviste una vida. ¿Conociste el amor de alguna persona en alguna ocasión? Sí, en más de una ocasión, afortunadamente. ¿Lo echas de menos? ¿Te acuerdas? Bueno, acordarme porque tengo memoria y porque tengo sensibilidad y tengo, bueno, tacto y todo eso, ¿no? Pero queda ahí en el ámbito de la intimidad, del corazón, de la privacidad también, aunque no me duelen prendas en decir sí, estuve enamorado y bueno, y di algunos pasos en ese sentido, pero después hubo un amor más grande que me cautivó y que hoy sigue siendo la razón de mi vida y estoy plenamente enamorado. Yo soy una persona enamorada. ¿Y se te ve? Creo que sí. Creo que sí. Se te percibe. Creo que sí. Te preguntaba esta tarde también en una conversación informal si tú crees que en el futuro los sacerdotes se casarán. Sí, es una pregunta que, bueno, está ahí en el aire. Es verdad que por parte de la Iglesia se ha cerrado ese tipo de estudio, es verdad, y ahí está. Hay una decisión de Juan Pablo II que cierra el estudio a esa opción, ¿no? En el sentido de que el Señor eligió a varones y esos son pues, los apóstoles, son aquellos que Él quiso tener a su lado. Pero no es menos cierto también que había colaboradoras de primer plano, ¿no? Hoy precisamente, este sábado, día 22, ha sido la fiesta de Santa María Magdalena. María Magdalena es la primera que tiene noticia de la resurrección del Señor. Ella es una enamorada, una buscadora del Señor y le va a buscar en la mañana de resurrección. Entonces se encuentra que la losa está corrida y que allí hay alguien que la llama por su nombre, María, y ella dice maestro, ¿no? Ahí, en ese diálogo personal con Cristo, ya descubre
que es el Señor, ¿no? Y entonces el Señor le dice, vete y dile a mis hermanos que me esperen en Galilea. Y ella concluye el Evangelio de hoy diciendo, fue y dijo a los demás, he visto al Señor y ha dicho esto. Por tanto, María Magdalena es apóstol de apóstoles. Así es, así es. Y como María Magdalena, pues hay otras mujeres, por ejemplo, Juana, mujer de Cusa, o está María de Salomé. Hay mujeres que asisten a Jesús, que están cerca de él. La mujer en el mundo actual, sobre todo, ha hecho un gran esfuerzo por la igualdad. Es una mujer capacitada, libre, con un gran trabajo a nivel universitario, a nivel de la cultura, pero a nivel también de la sociedad, de la política, médicos, de todos los ámbitos. Entonces yo no veo problema en abrir, digamos, esa postura. Pues se dará más adelante, creo que sí. Hablando de la protagonista, de la mujer, nos lleva a hablar de la Santina, la Virgen, la diosa de este lugar en Covadonga, porque haciendo un brevísimo repaso a tus últimos años como sacerdote, estás unos años en Gijón, cerca de aquí, haces iglesia, construyes iglesia durante años con todo lo que conlleva eso, y el obispo decide que hace prácticamente un año venir aquí, a Covadonga, y aquí comienza una nueva misión, una nueva visión, en la que al principio, lógicamente, por aquello de que has estado muchos años en Gijón, pues con muchas conexiones y construyendo esa iglesia, al principio como que no lo aceptas quizá de buen grado, se entiende lógicamente, pero luego hay una misión quizá más ulterior, más profunda, que es custodiar este lugar fundamentalmente mariano, por así decirlo. Sí, fundamentalmente Covadonga está unida a la presencia de la Virgen y a la invocación que hace, en primer lugar, Pelayo, ¿no? Para que le defienda y le ampare en la batalla. Y en la batalla de nuestra vida, de la vida cotidiana, tantos acudimos a ella para decir, sé mi amparo, sé mi luz, ayúdame, échame un cable, échame una mano. ¿Y qué madre se niega a ayudar a un hijo necesitado? Y ella no se deja ganar en generosidad. Yo experimento día tras día como tantas y tantas personas acuden a este lugar a darle gracias, ¿no? La escalera que sube desde el Pozón hasta la Santa Cueva la llamamos escalera de las promesas, porque mucha gente, ahora no tanto, pero antiguamente, prometía, cuando la Virgen le concedía algo, o ellos querían que la Virgen les diera algo, el sacrificio que ofrecían generalmente era subir de rodillas todos los escalones hasta llegar delante de la Santina y allí exponerle su caso, ¿no? O darle gracias, ¿no? Bueno, hoy quizá no suben tantos de rodillas, pero sí son muchos los que se arrodillan delante de la Virgen y también delante del sacerdote, pues para hablar, para comentar, o simplemente se sientan a compartir un rato en el que buscan luz, orientación. En estos momentos, aquí en Covadonga, en el santuario, estáis el abad y tú, los dos únicos religiosos, con todo el trabajo que conlleva eso, pero si tuvieses que hacer un resumen breve de todo este año vivido aquí en Covadonga, ¿hay un antes y un después en José Juan Hernández? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo decía y lo digo muchas veces, nadie viene a Covadonga y se va igual. Todos se van transformados. Y el que vive aquí y que recibe tantos testimonios de intervención de la Virgen, de cauces de Dios, de tocar tanto la divinidad, la presencia de Dios, ¿no? De tantos problemas, de tantas dificultades, pues lógicamente, claro que hay una transformación. Yo creo que he ganado en serenidad, en paz. También percibo que el Señor me da una cierta capacidad de, no de enjuiciar, pero sí de, bueno, pues de tener un criterio que dar, que ofrecer, y eso sí que noto la ayuda de la gracia, la ayuda de Dios, ¿no? Cómo Dios me va transformando en ese sentido. Y a veces me sorprendo de alguna persona pues, que te dice que simplemente por verte celebrar o por verte rezar,
pues le ha llegado al alma o le ha llegado, le ha tocado, ¿no? Bueno, eso quiere decir que también el Señor me va transformando de alguna manera, ¿no? Por eso sí, hay un antes y un después. Sí. José Juan, Covadonga, como otros lugares de España, incluso las Islas Canarias, de donde tú eres, es un lugar donde lo pagano, lo heterodoxo, se da la mano con lo ortodoxo, lo pagano se da la mano con lo cristiano en este caso. Sí, claro, sí. Hay muchos lugares que han sido paganos y que se han transformado con la presencia cristiana y se le ha dado una orientación en ese sentido, ¿no? Y hay otros lugares pues, donde ha permanecido el culto, no el culto pagano, pero sí la noticia, el dato de que allí hubo pues, alguna presencia en ese sentido. Generalmente los montes, los lugares singulares, este lo es. Cualquiera que venga a Covadonga y quiera anular, por ejemplo, lo que es la basílica o lo que sería la Santa Cueva y quedarse con todo lo demás, evidentemente que es un sitio de una carga telúrica, de una carga energética de naturaleza. Brutal. Pero brutal. Claro. De hecho, es que la propia naturaleza evangeliza. O sea, hay muchas veces que no necesitas hacer homilía. Basta decirle a la gente, contemplen ustedes esta maravilla de este amanecer o de este cielo azul o de este orvallo que está cayendo, ¿no? Porque Dios también está hablando a través de esa ecología y de esa naturaleza, que es un don de Dios, ¿no? Por supuesto. De hecho, el orante del Antiguo Testamento oraba también en ese sentido, diciendo: cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, ¿no? Bueno, pues eso es el sentido también de que el propio lugar también evangeliza. Si tuvieses que resumir en 2 minutos la historia de Covadonga, ¿lo podrías hacer? Su historia, su antigüedad, cuándo nace como... Covadonga, su realce, comienza entre los años 718 al 722. Ahí ocurre la llamada Batalla de Covadonga y Pelayo, un guerrero de aquella hueste cristiana, pues se encomienda a la Virgen y además lleva consigo una cruz tosca, que nosotros en Asturias llamamos la Cruz de la Victoria y que aparece en nuestro escudo, el escudo de la autonomía asturiana. La Cruz de la Victoria está en la Catedral de Oviedo, en la Cámara Santa, revestida cuando la monarquía la dona a la Catedral de Oviedo. Y desde entonces pues hay una presencia secular de la Virgen en este lugar. He de decir que los primeros tiempos, e incluso hasta el siglo XVII, pues un poco apagado. Después, en el XVII hay un remonte de la devoción, pero luego vuelve a decrecer hasta casi el XIX entero, y a finales del XIX, el XX, pues ha sido la gran explosión, ¿no?, y divulgación de Covadonga. Claro, por aquí pasó San Juan Pablo II, pero también pasó San Juan XXIII, siendo todavía patriarca de Venecia. Por aquí pasó San Antonio María Claret. Por aquí han pasado muchos reyes también de la corona española, y ha pasado pues, desde el más grande al más humilde, ¿no? Y esa es la historia de Covadonga. La historia de Covadonga es un lugar lleno de fe, lleno de amor, casa de Dios, casa de la Virgen, donde todos podemos llegar y nadie se siente extranjero. Yo creo que ese es el signo de Covadonga. ¿Se prevé que el Papa Francisco visite estas tierras próximamente? Bueno, nos gustaría muchísimo que así fuera. El próximo año se cumplen 100 años de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora. Fue coronada el 8 de septiembre de 1918, por tanto, se cumplen 100 años, ya digo, y va a ser declarado un año santo. Entonces, bueno, pues puede ser una posibilidad, ojalá que así sea. Estamos cerca de Santo Toribio de Leigana.
Estamos en año también. Eso, Año Santo. Año Santo. Sí, hay una cierta conexión, también lo comentábamos esta tarde, de un cierto camino de Santiago que recorre precisamente Liébana, que viene a Covadonga y que sigue también por una serie de monasterios y santuarios asturianos hasta coincidir en la costa con ya el camino tradicional que pasa por Oviedo y que termina en Santiago. Yo estaría horas y horas, José Juan, entrevistándote, de verdad, y más en este lugar y en este momento de la noche en el que el silencio reina y se presta a ello, ¿no? Que estemos aquí conversando, pero tenemos que ir acabando. Los telespectadores de Conectando Almas no me perdonarían si no te preguntara sobre la existencia de... ¿Cuál es tu opinión sobre la existencia de Satanás, el demonio, el maligno? Él sigue actuando, él actúa, no deja de actuar, ¿verdad? Evidentemente que sí. El demonio es un ser personal que existe en la vida humana. Según el catecismo de la Iglesia Católica, son unos ángeles que se rebelan en contra de Dios y que, sin embargo, pues tienen un poder, tienen una fuerza, ¿no? El demonio, dice San Pedro, que está como león rugiente, rondando, buscando a quien devorar, ¿eh? Y por eso él nos aconseja resistidle firmes en la fe, ¿no? Evidentemente que actúa, solo hay que ver las tentaciones que sufrimos o los embates, a veces queriendo hacer el bien sale el mal, ¿no? Y el mal está, lo vemos, en crímenes horrendos, en situaciones nefastas de muchos países, ¿no? Pero también de muchas personas, y muchas personas que se dejan conducir por la maldad, ¿no? Y que hacen tantísimo daño, ¿no? Te vienen a visitar miles de personas aquí a Covadonga desde hace tiempo. ¿Te ha venido alguna diciendo que se cree poseído por el demonio? No, tanto como poseído por el demonio, no. Otra cosa es que alguna persona te diga que realmente nota, percibe que el mal está en su vida y que está actuando, ¿no? Y que quiere echarlo de su vida. Eso sí, eso sí que lo he escuchado y bueno, también he orado sobre esas personas, o he impuesto mis manos, he pedido el Espíritu Santo, he pedido el Espíritu de Dios, eso sí, sí, claro que sí. Tenemos que ir cerrando esta entrevista. ¿Has estado a gusto, José Juan? Muy a gusto, muy a gusto. De verdad que es un privilegio estar aquí, pero es el momento de hacer la reflexión final, ¿no? El mundo te escucha. ¿Qué le dice el sacerdote José Juan Hernández al mundo? Ese es un planteamiento demasiado amplio para mí, ¿no? Me conformaría con decirle a las personas que habitualmente pues, se acercan o que más o menos tengo la posibilidad de llegar a ellos, y agradezco esta posibilidad preciosa, ¿no? Pues para decirle a todo el mundo que vale la pena la vida, ¿no? Que la vida es muy hermosa y que merece la pena vivirla en plenitud. Y esa plenitud significa también muchas veces entrar dentro de ti mismo, bucear en tantas cosas bellas y hermosas que hay en ti, pero también descubrir la vida alrededor, ¿no? Gozar de la naturaleza que decíamos antes, y también implicarte y comprometerte en hacer un mundo mejor, ¿no? Porque sin el compromiso, sin esa implicación, nuestra vida quedaría demasiado corta, ¿no? Sería como una vida demasiado sibarita, ¿no? Por eso yo creo que merece la pena. A mí me impresiona muchísimo, siempre me impresionó en vida y lo sigue haciendo, el testimonio, la vida de Teresa de Calcuta, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, una mujer diminuta, pequeñina, llena de arrugas, hasta decir basta, ¿no? Pero completamente entregada, completamente dada, ¿no? También con la firmeza en sus criterios y en su defender la vida, por ejemplo, ¿no? Pero ¿quién discute la entrega, la generosidad de Teresa de Calcuta? Y esa mujer comenzaba toda su vida siempre con una hora postrada, de rodillas, con los años que tenía, y su cuerpo malgastado en el suelo delante del sagrario, delante del Señor.
bueno, pues ahí está ese testimonio. Yo te voy a pedir, José Juan, que despidamos de una manera bonita esta entrevista. Lo he hecho en otras ocasiones con algunos amigos sacerdotes. ¿Qué te parece si cerramos esta entrevista de Conectando Almas con una oración? No sé si con un Padre Nuestro, con alguna bendición por tu parte, con alguna otra oración que sientas en este momento expresar, manifestar, y quien quiera de nuestros amigos telespectadores quedarse en este momento, en esta intimidad con José Juan y conmigo, pues adelante que lo haga, y si no, pues despedimos aquí el programa. Pero ¿te apetece, José Juan? Sí, hay mucha gente que alguna vez, sobre todo ahora con estos medios modernos de WhatsApp y tantos medios, alguna vez me dicen eso: oye, bendícenos, ¿no? Evidentemente no soy yo el que bendice, es Dios el que bendice, ¿no? Pero bueno, utiliza este canal y este proceso, ¿no? Y sí, pues lo haría y lo hago encantado, ¿no? Ojalá que cada uno de nosotros sintamos que Dios está en este momento derramando su gracia y derramando su ternura y su amor sobre cada uno de nosotros, que está llenando nuestro corazón y nuestra vida de bendición, o sea, que dice bien sobre nosotros, que Él cuida de nuestras cosas, que cuida de nuestro corazón y de nuestra vida, y que hace también que nuestras manos sean unas manos productivas, unas manos generosas, unas manos que dan, ¿no? Por eso yo creo que la mejor bendición de Dios es esa que dice también la Sagrada Escritura, que dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor proteja tu vida, el Señor acompañe siempre tu camino. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre José Juan Hernández. Ha sido de verdad que un placer esta entrevista, este encuentro en este lugar que jamás voy a olvidar, jamás, porque además está aquí presente mi familia, que te agradece también pues esta oportunidad. Los amigos que nos están viendo, estoy seguro que también. Es una invitación para que vengan a Covadonga, para que vengan a ver a la Santina y sientan la magia, no puedo decirlo de otra manera, la energía, la bondad que hay en este lugar, y que Dios te bendiga. Pues yo te agradezco también esta bendición y esta oportunidad tan hermosa, que me parece además una oportunidad preciosa y que es muy valiosa para llegar al mundo de hoy, ¿no? A la persona de hoy, ¿no? Ojalá que Dios te siga bendiciendo y realmente tu trabajo sea realmente un trabajo fructífero. Gracias, Padre. Gracias.